A continuación, hablemos de salud mental. Muy buenos días, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Vamos a continuar con la serie de temas sobre adicciones. La semana pasada nos dedicamos al tema de este azote terrible que especialmente en sectores muy vulnerables de la costa está afectando, como es la H, o derivado de la heroína. Ahora vamos a hablar de una parecida en términos de sustancia y se llama la base, y es la base de la cocaína. La sustancia base es en realidad una sustancia que se obtiene de ir procesando o purificando la cocaína, ¿verdad? Sí, es un producto intermedio de la purificación de la cocaína. Luego de que hacen la maceración de las hojas de coca con sustancias químicas, en las cuales mencionan algunas, queroseno, ácido sulfúrico, ciertos precursores que llaman. Entonces va quedando algo así como un afrecho, como quien dice. Entonces eso se va desechando. No es la cocaína pura que ya mencionamos en un anterior programa, pero es esta llamada la pasta base, en la cual pues también tiene las similares características o peores en cuanto a toxicidad y en cuanto a capacidad adictiva, ¿no? Claro, lastimosamente, como todas las cosas, la cocaína, que es otro de los sustancias con alto consumo. Antes del Ecuador no era un país consumidor de cocaína, se decía que era una especie de país de tránsito desde las hojas que venían de Bolivia y Perú a Colombia, en donde se la procesaba y de ahí se exportaba al resto del mundo. Pero el Ecuador no tenía mucho problema en relación a consumo de cocaína, aunque vale la pena señalar de que no tenemos datos epidemiológicos muy claros, hasta ahora muy reales, que nos digan cuál es la gravedad del problema, pero se escucha y se ve en las consultas médicas cómo es cada vez más frecuente el hecho de que muchachos jóvenes o jóvenes profesionales medio exitosos e incluso están consumiendo cocaína en forma cada vez mayor, pero la gente pobre no tiene para comprar cocaína. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Qué es la cosa que se puede obtener y que da más o menos los mismos resultados, pero cuesta muchísimo menos que la cocaína? Es este afrecho, este residuo, esta basofia de la cocaína, que es la pasta base. Entonces estamos hablando de que el consumo de la pasta de cocaína es el consumo de una sustancia que no es purificada, que es una sustancia que tiene muchísimo más contaminación, digamos, que la cocaína en sí. Es cierto que a la cocaína incluso después, para obtener de 1 kilo, 2 kilos, le mezclan con otras sustancias, pero no son tan graves como las que tiene incluida la pasta base, ¿no? Claro, es que es el procesamiento, es una cantidad de elementos nocivos para la salud. Una cantidad de elementos nocivos tanto por las sustancias que se utilizan para esta purificación, esta destilación, podríamos decir. Entonces va quedando ese residuo, tanto por los materiales que se queman al ser fumada también, ¿no? Los recipientes en los que sean fumados, que era lo que mencionábamos antes de la interrupción que tuvimos. Entonces eso también causa problemas de salud y no solo los problemas de adicción y de salud mental. Claro, o sea, se consumen generalmente en pipas plásticas, ¿verdad? Pipas plásticas, en pipas de madera, en cigarrillo mezclado también. Entonces todo eso tiene además más consecuencias, ¿no? Más toxicidad, más problemas. Bien, y la pasta base o la base que se fuma, generalmente lo mezclan dentro de un cigarrillo o lo usan con unas pipas para fumar. Lo mezclan con marihuana también. La mezclan con marihuana también. Esta sustancia produce
una subida parecida a la de la cocaína, pero mucho más corta. Y ahí hay uno de los graves problemas que se derivan de cómo nuestro cerebro funciona en relación al placer. Esta subida placentera cortita, se acaba demasiado pronto, le lleva al consumidor a compulsivamente, es decir, casi fuera de su control, tratar de obtener otra subidita. Entonces ahí tenemos, fíjense en cómo se van sumando complicaciones, porque muchos utilizan mezclado la pasta base con marihuana, y para bajarse utilizan alcohol. Entonces ya 3 sustancias adictivas en una sola persona. Y esas 3 sustancias de alguna manera son tóxicas para el sistema nervioso, son dañinas para el cerebro. Entonces se producen daños cerebrales, especialmente con la reincidencia de esta pequeña subidita que yo les decía hace un rato, este placer chiquito que se va enseguida, lo cual en neurología se ha identificado como que existen problemas derivados de estimular cortamente ciertas regiones cerebrales. A esto le llaman Kindle. El Kindle es una sustancia que ayuda a que se encienda una chimenea, por ejemplo. Pero en neurología, este Kindle está asociado al estímulo constante, continuo, más o menos frecuente en el mismo sitio de algo como la pasta base. Entonces también hay problemas de carácter neurológico cerebral para los pacientes que están usando estas sustancias. Y produce evidentemente una desorganización de todo el equilibrio de neurotransmisores que tenemos normalmente en nuestro cerebro, ¿no? Pues con ese desequilibrio pues hay consecuencias en cuanto no solo a la adicción en sí, sino a problemas de salud mental en general. Hay un punto interesante que yo no quería dejar de mencionar, lo que es los efectos que produce el consumo de la pasta base de cocaína en mujeres embarazadas. Pues generalmente se asocia con parto prematuro, desprendimiento de placentas, y si es que en el parto prematuro pues hay una sobrevivencia del producto, pues hay un retraso importante del neurodesarrollo, ¿no? Entonces como que se dice inclusive que los niños al nacer presentan ciertas características de un síndrome de abstinencia, muy mitigado por cierto, pero también un síndrome de abstinencia por los consumos que ha hecho la madre, sobre todo si han sido frecuentes durante la etapa de embarazo. Entonces claro, ahí enfrentamos otro de los inconvenientes, el nacimiento de niños que ya de por sí tienen ese tipo de inconvenientes en su neurodesarrollo, y quién sabe eso a qué les va a conducir después. ¿Cuáles serán las consecuencias a futuro, claro, del desarrollo cerebral del sistema nervioso de esos niños? Y hay que pensar que eso es muy factible, dado que la edad de consumo son gente más bien joven que están en etapas reproductivas, es decir, fácilmente pueden quedarse embarazadas mientras están en la etapa de consumo, y eso va a tener consecuencias sobre ellas y sobre el producto que va a recibir sustancias de este calibre mientras están en el útero materno, porque atraviesan la barrera placentaria. Es decir, quiere decir que de una manera u otra ese niño está también fumando o recibiendo los efectos de la madre que está consumiendo esta sustancia, ¿no? Y es algo parecido a lo que ocurre también con los derivados del opio, ¿no? Los opiáceos también atraviesan la barrera placentaria. Sí, ahí tenemos nacimiento de niños letárgicos, aparentemente chorreados, sedados, ¿no? chorreados, ¿no? Dependiendo de la cantidad, de la frecuencia y de cuándo ha sido el último consumo antes del parto en sí. No succionan. No succionan exactamente, entonces también tienen inconvenientes en su desarrollo. Uh-huh. Además, con la pasta de cocaína, pues evidentemente también podemos tener los inconvenientes cardiovasculares que habíamos mencionado con la cocaína en sí, porque al fin y al cabo es un derivado de lo mismo, es una parte de la refinación de la cocaína, entonces pueden haber problemas de arritmias cardíacas, problemas que pueden llegar inclusive a muerte súbita por infarto cardíaco, ¿no? Entonces también eso hay que tomar en cuenta, que no es que sea muy inofensiva ni que base nomás no es cocaína, pues sí, yo creo que también tiene los mismos riesgos que habíamos mencionado con cocaína en cuanto al aparato cardiovascular.
Bien, yo creo que con eso tenemos más o menos cubierto lo que sería la base de cocaína. Yo no recuerdo ah, que nos estemos saltando nada prácticamente. Es algo de las alteraciones respiratorias que se ven en todo. Claro, evidentemente. Cuando se consume alguna sustancia fumada, ¿no? Peor que fumar cigarrillos. Si Por el supuesto, cigarrillo es malo, fumar esto es mucho peor, mucho obviamente. peor. Es la irritación que produce la sustancia en las vías aéreas superiores. Ujú. Es claro que es mucho mayor que con el cigarrillo común y corriente. Bien, pero podríamos también extendernos un poco a cuáles son otras sustancias que utiliza la gente de escasos recursos, porque esta tendencia a drogarse o utilizar sustancias que van a tener impacto o efecto sobre mi estado de conciencia es una realidad que ocurre y que ocurre también en las clases más desprotegidas, más pobres. Y entonces esa gente consume cosas que son de baja calidad. Entonces es muy común escuchar, por ejemplo, el hecho de que muchachos, estudiantes, jóvenes, están utilizando pegamento como una de las formas de volar, ¿no? Es decir, llegar a un estado como de emborrachamiento por oler el pegamento, ¿no? Y es una sustancia que es tóxica para el cerebro. Sí, el cemento de contacto famoso, fundeando, como decía, una temporada. Sí, son fundas, ¿no? Unas fundas. Y una temporada, yo no sé, había muchísimo de eso, veía mucho, no sé qué tanto eso se mantenga o ha disminuido. No creo que haya disminuido mucho. No creo. Porque por las condiciones sociales y económicas que tú mencionabas, pero yo sí creo que eso es tremendamente perjudicial directamente para el sistema nervioso, les produce un estado de obnubilación, es una borrachera seca, pero que evidentemente altera todo el funcionamiento cerebral. Esa es una de las drogas también devastadoras para el sistema nervioso, ¿no? Y curiosamente cada vez la edad de las personas que consumen esto es más corta. Casi niños, 8 a 10 años ya se puede detectar ese tipo de consumo. Muchos de los niños, ¿no?, de la calle sí, claro, son funderos, como les dicen, ¿no? Y ahí han hecho una extraordinaria labor algunos curas salesianos, especialmente en el sur de Quito, trabajando con grupos de niños de la calle, a los cuales se les ha sacado de este tipo de cosas, pero todavía existen, ¿no? No podemos decir que se ha superado ese aspecto terrible. Incluso, fíjense, hay gente, muchachitos, que utilizan gasolina para obtener estos estados de borrachera seca que se mencionaba, y ahí el daño es a nivel pulmonar terriblemente, porque la gasolina tiene componentes como plomo, y esos van a depositarse tanto como en el cerebro como en el pulmón. Entonces hay muchas consecuencias. Hay muchas variedades de sustancias y de drogas para caer en adicciones. Ahora hay otras que se mencionan en la literatura, yo no sé realmente en nuestro medio qué tan frecuente es el consumo de metanfetaminas, por ejemplo, de éxtasis. Como tú mencionabas, no tenemos un registro ni tenemos datos epidemiológicos muy certeros, ¿no? No tenemos sé datos, pero se están utilizando dentro de la consulta padres preocupados de hijos que están consumiendo, y ese es el tipo de sustancia más cara. Son sustancias más elaboradas, hay marihuanas sintéticas, hay este tipo de metanfetamina, que es unas variantes químicas de una sustancia estimulante que se llama anfetamina y que produce una excitación parecida a la de la cocaína y es también altamente adictivo. Hay también la utilización de sustancias como la ketamina, que es una sustancia, un anestésico muy utilizado ahora en animales, especialmente. Ya se ha dejado de usar casi en humanos, pero hay muchachos que se andan inyectando cocaína, y el asunto de adicciones es un asunto realmente grave en la cultura actual. Es uno de los serios problemas de salud mental a nivel epidemiológico en sí, ¿no?
tenemos serios inconvenientes y no hay como hemos ido repitiendo a lo largo de estas charlas sobre drogas, pues no hay una sola respuesta, no hay un medicamento, no hay un tratamiento único. Hay que sumar una serie de esfuerzos para tratar de lograr algo para las personas que han caído en adicciones. Y cada una de estas sustancias son más difíciles de combatir que otras, ¿no? Entonces, no serán, las más costosas a lo mejor no serán muy numerosas, pero igual tienen efectos serios sobre la juventud que las consume, ¿no? Terrible, sí. Bien, nos vamos a unos anuncios, regresamos con ustedes en un minuto. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Bien, hemos topado el uso de sustancias que son más bien pastillas. Hay muchachos que están utilizando mucho esta sustancia que se llama éxtasis y que produce un estado como de bondad, de amor, no sé qué cosas, dicen que es maravilloso, etcétera, etcétera, pero lastimosamente les vuelve bien brutos porque esta sustancia corta lo que se llama las dendritas a nivel neuronal. Entonces no sé si este estado de placer y amor es porque están volviéndose brutos. Y esa brutez se traduce en que no pueden trabajar bien, no pueden estudiar bien, no pueden funcionar bien. Y cada vez va a ser más difícil porque ese daño neuronal es prácticamente irreversible. Hay otras sustancias como el ácido, entonces son papelitos de ácido que están utilizando lastimosamente gente joven. Y este ácido tiene la propiedad de producir más bien estados de ilusiones, no necesariamente alucinaciones, pero ves una cosa y la vas distorsionando. Se distorsiona la realidad. Los colores tal vez más intensos, ese tipo de cosas. Y este fue una de las sustancias muy usadas, especialmente en los años 60 por la época de los hippies. Los hippies de estos surgieron justamente ligados al uso del ácido lisérgico y variantes de ese ácido en el momento actual lo utilizan en forma de pequeñas estampillas que también se están utilizando en el país. En el país se ha empezado a usar prácticamente todas las sustancias, ¿no? Sí, ¿cuál unas más, otras menos? Era muy raro que al Ecuador hayan ingreso para consumo interno, o sea, transporte y grandes cantidades, por ejemplo, de marihuana, como el bus que acaba de sí, sería para consumo interno o para exportación, pero la marihuana, media tonelada, que hasta lo cultivan en su maceta, ¿no? No, sí, yo creo que de eso ya hablamos algún rato. Alguna gente creo que podría usarlo en forma madura ocasionalmente o medicinalmente, y en eso hay una discusión muy grande. Pero esto también nos lleva a la discusión de sustancias que son aprobadas, legales, que no causan esta especie de rechazo social o de susto, pero que son adictivas, el cigarrillo y el alcohol. Absolutamente, yo creo que el alcohol es uno de los problemas serios epidemiológicamente en nuestro medio. Yo creo que todas las acciones de maltrato, de disfunciones familiares, de problemas de agresividad hacia la esposa, hacia los hijos, pues están dados generalmente bajo los efectos del alcohol. Entonces hay variedades de formas diferentes de ser o no ser alcohólico en sí, pero el consumo de alcohol realmente en nuestro medio es importante, ¿no? Y este consumo, como se decía, lleva a otro tipo de problemas, ¿no? El que consume alcohol regularmente afecta a la economía, porque es una de las formas en las cuales mucha gente se excede en los gastos, porque son semaneros, entonces van e invitan a los amigos, etcétera, etcétera.
La otra es que genera violencia y genera consecuencias de violencia. Una de las causas más frecuentes de muerte en personas jóvenes son riñas, y las riñas siempre están vinculadas al alcohol. Y los accidentes de tránsito. Y la otra que iba a mencionar, importante, que es accidentes de tránsito y violencia doméstica, ¿no? Es decir, ahí hay derivados del consumo de una sustancia adictiva que retarda el funcionamiento del sistema nervioso, por eso no puede hablar, no puede caminar y no puede controlar un cierto tipo de emociones y de instintos, y entonces el individuo puede sacar muchísima de su frustración en forma de agresividad en la casa contra los hijos, como tú decías, o contra la esposa. Ahora sí, también, claro, como es una sustancia socialmente aceptada, claro, no es que todo mundo que consuma alcohol tiene un problema de adicción, ni mucho menos, eso hay que aclararlo. Sí, el alcohol facilita el intercambio social, pues nos vuelve muy simpáticos, estamos a gusto en una reunión sin alcohol, pues muchos no la conciben, qué mal nos han tratado y todo ese tipo de cosas que son más bien culturales, ¿no? Pero hay gente que realmente tiene un problema para el control de alcohol. Toma 1 o 2 copas y tiene que tomarse 20 más. Y ahí vienen todas estas consecuencias que tú has mencionado. O gente que hace campañas, ¿no? Solo beben 3 veces al año, pero cada vez es de un mes. Entonces esos son problemas serios que en nuestro medio sí los vemos con mucha frecuencia. Y hay algunas personas que muchas veces beben 1 vez al año, pero esa única bebida al año tiene tales consecuencias a nivel personal, laboral, familiar, que es terrible. Entonces esas personas realmente deberían sacar de su diccionario al alcohol y no toparlo, porque se produce un estado de respuesta patológica, alcoholismo patológico, en donde hay un cambio total de la personalidad del individuo bajo los efectos del alcohol y hace 100.000 barbaridades y ha bebido solo 1 vez en el año. Ese tipo de alcoholismo es también muy, muy, muy terrible en cuanto a sus consecuencias. Sí, o los alcohólicos esos regulares de poca monta, ¿no? De poca cantidad, pero que todo constantemente a lo largo de la semana están con 1 o 2 copas. A la final el deterioro del sistema nervioso, el deterioro del sistema hepático es importante también. No, que nunca estoy borracho, sí, nunca estoy borracho, pero mantiene un consumo constante, muy bajito en poca cantidad, pero la constancia compensa la poca cantidad, ¿no? Claro, y es una sustancia tóxica para el organismo, y la elevación de las enzimas que se necesitan para procesar el alcohol va subiendo hasta que el hígado dice ya no puedo más y se cae en una hepatitis alcohólica o en una cirrosis. Quiere decir, este hígado ya no quiere procesar nada, menos alcohol. Entonces ahí con una pequeña cantidad de alcohol se emborrachan. Porque claro, no hay que procese. No hay que procese, baja la tolerancia, entonces antes era muy bueno para una tragueada, ahora ya no. Claro, la gente dice es que es buena cabeza, no es buena cabeza, es buen hígado. Buen hígado. Pero llega un momento que ya no es buen hígado tampoco. Pues, y la otra sustancia que en términos generales produce consecuencias médicas muy graves y costos muy grandes dentro de los programas de salud pública es el tabaquismo. Probablemente una de las sustancias también más adictivas que existen. Si habíamos hablado antes de cocaína y de marihuana y estos, el cigarrillo es altamente adictivo. Dicen tanto casi como los opiáceos. Y dejar el hábito de fumar, que ya no se le debería decir hábito de fumar, sino la adicción a fumar, es una de las cosas más difíciles. Muy poca gente lo logra. En las mejores condiciones y con buenas ayudas, alrededor del 26-28% de éxito en dejar de fumar. No sé cuál sea tu impresión, pero yo creo que es algo que ha disminuido. Ha habido unas extensísimas campañas antitabaco, hasta el Día Mundial de No Fumar, todas las advertencias que vienen en las cajetillas de cigarrillos y todo ese tipo de cosas. Una temporada subían los precios para tratar de que sea un factor disuasivo. Pero yo sí creo que ahora hay un contrabando brutal, pues hay cigarrillos chinos de azúcar. Están más baratos. Yo ya como estoy alejado de azúcar, del hábito. Pero yo sí creo que como que ha disminuido en sí, como que hay una mayor concientización de los daños que hace el tabaco. A nivel mundial, ¿no? Es uno de los
de los programas exitosos de la Organización Mundial de la Salud la lucha contra el tabaquismo. Y, por ejemplo, la gente más joven no sabrá, pero hubo tiempos en los que fumábamos en los aviones. En los buses. Dentro del avión, se fumaba en el bus, los profesores nos daban clase fumando. Es decir, el fumar era súper chévere, pues el que no fumaba no estaba en nada, como dicen ahora. Pero cada vez se ha ido convirtiendo en un hábito que no es bien visto. Mucha gente ya no le recibe con buena cara en la casa si uno pide un cenicero y le pide que salga a fumar afuera. Hay edificios enteros que felizmente ya son declarados libres de humo. Las entidades públicas no se puede fumar. A los restaurantes no se puede fumar. Hay áreas en las cuales los adictos al cigarrillo tienen para ir a fumar. Entonces, sí se va de una manera u otra cambiando un modelo cultural que en cuanto a la modificación de cómo se utilizaba y veía el cigarrillo, sí ha sido exitosa, ¿no? Eso sería muy bueno si se pudiera extender a las otras sustancias que hemos mencionado, ¿no? Pero claro, es un trabajo de años y un compromiso social importante de muchísimas instituciones. Pero en cuanto a tabaco, yo sí creo que vamos avanzando bastante, se ha logrado bastante bien. Cigarrillo electrónico también creo que es un sustituto que yo creo tiene sus buenas y malas cosas también. Yo creo que esa es una de las cosas que, por ejemplo, yo no entiendo cómo el Ministerio de Salud no ha permitido que se regularice el uso de cigarrillos electrónicos, que lo que hacen es proveerle al individuo adicto a la nicotina, porque de lo que se está adicto es de la nicotina. El daño terrible que tiene el cigarrillo no es en sí por la nicotina. La nicotina no es cancerígena, ni tiene un efecto sobre el sistema nervioso, más bien dicho, no tiene un efecto sobre el sistema cardiovascular, pero los ingredientes al combustionarse el cigarrillo son los que producen los graves problemas. Todos los alquitranes. Entonces, son como 200 sustancias que se ingresan a raíz de que se está fumando o combustionando el cigarrillo. Esa se evita con el cigarrillo electrónico, y ese cigarrillo electrónico no es que va a ser inocuo, pero es 10% el daño en comparación al 100% del cigarrillo que se combustiona. Sí, pues, sí, puede ser una vía para dejar y además la adicción al puede tabaco, ser pues puede ser una ayuda, ¿no? Bien, les esperamos la próxima semana para que hablemos de salud mental. Hasta la próxima semana, buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.